Hay momentos donde quizás he llegado a hogares y entonces en casa, por ejemplo, de tres, que tienen tres hijitos, empiezan a contarme la historia de sus hijos. Entonces me dicen, bueno, pastor, el primero fue planeado, lo planeamos. El segundo, casi también, ¿no? Y entonces, y el tercero, es el colado, ¿cierto? Se coló, no lo esperábamos, pero ahí llegó, sí, ahí llegó. Y a veces entonces quizás el niño o la niña a lo mejor crece pensando, oiga, yo no fui planeado. Y a veces si los hermanitos empiezan a hacerle bullying, ¿no? Te recogieron por ahí, ¿cierto? Y entonces es lo que quiero compartir con ustedes, que cada uno de nosotros fue llamado para vencer. Fue llamado para vencer. Y quiero adentrarme, que nos adentremos en una historia, pero antes de la historia hay algo que enseña la psicología, algo que voy a hacer durante todas las noches. Aparte de ser pastor, soy psicólogo también. Y quiero poner en práctica algo, y es que la psicología enseña que cuando una persona recibe 7 abrazos diarios, eso ayuda a que usted pueda ser más alegre, ¿sí? Así que eso es lo que enseña la psicología. Uno debe recibir 7 abrazos diarios, todos los días, ¿sí? Así que yo quiero invitarlos a que nos coloquemos en pie y busquemos 7 personas y vamos a darle 7 abracitos. Solo 7, ya más de 7 es exceso de alegría. ¿Listo? Solo 7, así que vamos a colocarnos en pie y vamos a buscar a 7 personas. 7 hermanos, 7 hermanas que podamos abrazar. ¿Listo? Quiero que nos basemos en el segundo libro de Crónicas. Quiero mi sermón centrarlo en un sermón expositivo. Y mientras lo buscan allí en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, es la historia de un hombre llamado Josafat, que a diferencia de su papá llamado Asa, que al principio comenzó muy bien, pero al final, como quizás decimos, se torció, ¿sí? Hizo cosas muy contrarias a como había comenzado un reinado interesante. Josafat empieza, cuando llega a su reinado, a colocar orden en Israel. Coloca el orden, lleva al pueblo a que busque a Dios, acaba los lugares altos, los tumba, esos lugares de falsa adoración. Y entonces está pasando, y no sé si te ha pasado a ti, de que estás en un momento bonito con Dios. En ese momento donde sientes ese buen deseo, esa conexión con Dios, esa devoción de encontrarte con Dios, abrir la Biblia, de orar, de las bendiciones que Dios te está regalando, y sientes eso especial dentro del corazón. Josafat estaba viviendo y estaba pasando por un momento espiritual muy bonito. Y no solo espiritual, la armonía que se sentía en el ambiente con su familia era algo especial. Pero a veces cuando estamos pasando por momentos tan bonitos que hay como paz, a veces llegan momentos difíciles. Y dice el versículo 1, si lo encontraron allí en sus Biblias o en su celular, segunda de Crónicas 20, dice el verso 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y ya están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Viene una gran multitud contra ti, una gran multitud. Y entonces dice el versículo 3, y Josafat tuvo ¿qué? En mi versión dice, y Josafat tuvo miedo. ¿Saben? El miedo es hace parte de las 5 emociones primarias, ¿no? El miedo, sentir miedo. Y cuando uno tiene miedo,
A uno el miedo lo paraliza. Mañana voy a hablar un tema que he titulado La sombra del miedo. Pero cuando uno tiene miedo, a uno el miedo lo paraliza. Uno no sabe qué hacer cuando uno tiene miedo. No sé si alguno de ustedes quizás en su país de origen sintió quizás que lo estaban persiguiendo para robarlo. Y entonces cuando uno siente esa parte, usted quiere correr y no puede correr porque las piernitas como que a uno se le congelan, ¿cierto? Que a lo mejor usted está en casa y usted está solo y escucha algo y entonces usted quiere gritar y no puede gritar porque la lengua se enreda. Cuando uno tiene miedo, el miedo a uno lo paraliza, o sea, usted no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Hay una ilustración con respecto a esto, y dice la ilustración de que en cierta ocasión había un hombre que iba por el campo y llevaba más de 4 horas caminando con una mula, un burro, ¿sí? El burro llevaba un viaje de leña ahí detrás de él, en su espalda el burro. Dice la historia que venía acompañado de un perrito. Así que ya pasado más de 4 horas de estar caminando, dice que el burro se quedó quieto, no quiso caminar más. Así que el hombre empezó a alarle el collar, la cuerda que tenía allí en su cuello, el burro no se movía. Dice que el hombre empezó a pegarle por la cola al burro, el burro no se movía. Así que ya cansado el hombre saca una misma varita, un mismo palo que cargaba ahí el burro, una leña, un leño, y empieza a pegarle al burro. La ilustración dice que el burro se voltea y le dice, ¿por qué me pega? Dice que el hombre del susto sale corriendo porque el burro le habló y empezó a correr y corría el hombre y detrás de él venía el perro y venía ya corriendo el hombre, cansados unas 3-4 cuadras corriendo y encuentra una piedra grande y entonces el hombre se sienta ya en esa piedra, cansado el hombre. Y el perro mirándolo, ahí al frente también el perro con la lengua afuera, el perro mirándolo le dice, qué susto tan bravo el que nos pegó el burro. Y el hombre se levanta y sale corriendo. ¿Saben? Cuando el ser humano tiene miedo, vuelvo a repetirlo, el miedo a uno lo paraliza, lo nubla, usted no sabe qué hacer. No sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes cómo hacerlo. La historia dice que Josafat tuvo miedo, pero aunque tuvo miedo, dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Pero no lo hizo solo, dice la historia, sino que pregonó ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y sigue diciendo, entonces Josafat puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová del atrio nuevo, dijo, escuchen la oración de Josafat, versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y sigue diciendo, y clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, versículo 10, aquí están los hijos de Amón y de Moab y de los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartaran de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 12, con signos de admiración, dice, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Miren, yo no sé cuándo fue la última vez que usted oró a Dios para pedirle algo y Dios aún no ha contestado. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que quizás haya hecho algún pedido de oración ya por más de 5 años y Dios aún no le haya contestado? Levante la mano, ¿hay alguien? ¿De 10 años de pronto entonces? ¿De 3 años? ¿De 1 año? Oiga, aquí Dios les contesta a todos ya. ¡Qué bendición! ¿O tienen miedo de levantar la mano? Seguro que sí. Miren, estaba yo estudiando en la Universidad Adventista allí en Colombia, en la ciudad de Medellín. Y mi trabajo, para poderme ayudar a pagar la universidad, trabajaba en el restaurante de la universidad. Y en la parte donde yo trabajaba era en la sección, dentro del restaurante, la sección de desayunos y almuerzos, ¿sí? Nosotros teníamos que entrar o entrábamos a las 3 de la mañana porque el restaurante se abría a las 5:30 de la mañana para los estudiantes que estudiaban en horas de la mañana. Se abría por eso desde las 5:30 de la mañana y iba hasta las 6:45 de la mañana. Un desayuno, por ejemplo, en el restaurante de la universidad era patacón con huevo. No sé si conocen o el plátano, pues, ¿cierto? Yo era el encargado, por ejemplo, de fritar el patacón, ¿cierto? Lo frito, lo saco, lo espicho y lo vuelvo a echar. Dábamos de a 2 patacones por estudiante. O sea que teníamos que fritar 800 patacones. En el restaurante de la universidad había una ley, que el que llegara tarde tenía un castigo al que todos le teníamos pavor, todos. Y tenía una sigla en especial, muy conocida. La sigla era el OPB, 3 letras, OPB, ollas, pisos y basuras. Yo no sé si aquí hay algún hombre que le guste lavar ollas, o alguna mujer, ¿no? Yo sé que a veces, por ejemplo, yo les decía esta mañana, en mi casa somos 3 hermanos, soy el único hombre, el del medio, pero yo siempre odié lavar ollas, siempre. Ya mi mamá sabía cuál era mi castigo, porque sabía, cualquier cosita que hacía, me mandaba a lavar ollas, sabía dónde darme, dónde me dolía. Así que, para que no llegáramos a caer en este castigo, llegábamos incluso 15 minutos antes para no caer eso, porque el que llegara 5 minutos tarde, para OPB iba. Para OPB iba. Así que llegábamos 15 minutos antes, todos juiciositos. Habían otros grupos, el grupo de varios, los que dejaban las cosas listas para el otro día. Ese grupo sí podía llegar a las 5 de la mañana. Había otro grupo que era el grupo del OPB, ¿cierto? Que también llegaba como a las 5 de la mañana. En fin. Un día, esto de estudiar y trabajar no es fácil. Tuve que hacer un trabajo de ahí de la universidad y recuerdo que terminé de hacerlo a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Tenía un celularcito, yo creo que como este chiquitico, pequeñito, así un tris más pequeñito. Y yo dije, alcanzo a dormir 45 minutos. Así que lo programé para que me despertara, le coloqué la alarma y me acosté a dormir. Al rato abrí los ojos y cuando abro los ojos
Yo dije, he dormido como mucho y no ha sonado el celular. Así que voy y miro el celular y faltaba un cuarto efectivamente, pero para las 5 de la mañana. Literalmente se me fue el sueño, literalmente empecé a temblar, porque como les dije, si algo yo odiaba en mi casa era lavar ollas, y eran ollas pequeñas. En el restaurante de la universidad habían 4 peroles para hacer el arroz, más o menos de unas dimensiones así de anchos, como así de altos, cada perol, de 4 a 6 peroles de ollas que habían. Habían 2 ollas marmitas que le llaman, esas ollas industriales que vienen empotradas en el piso para hacer las sopas, el chocolate, el café de cereales, y más o menos tienen una anchura así, y más o menos me daban por aquí de alto, y eran 2, ¿sí? Eran 2 para hacer las avenas, en fin. Así que yo me asusto, literalmente, y entonces me pongo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que le digo a algún amigo, despierto a algún amigo? Yo vivía ahí en el internado de la universidad, le digo a algún amigo que vaya y diga que me enfermé. Y yo dije, no, igual si usted se enferma, igual me van a mandar para OPB, uno tenía que tener cuerpo glorioso allá, no se podía enfermar. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decía, ¿qué hago? Finalmente tomé valor, me coloqué el uniforme del restaurante, salí por ese pasillo, literalmente a mí las piernitas me temblaban, el corazón a 1000. Y entonces llegué, ya estaban varios, 5 de la mañana, tomé la tarjeta, marqué tarjeta y al fondo estaba la jefe en una mesa en acero inoxidable, estaba aquí en un ladito, en una esquina, desgranando unas alberjas. Así que yo lentamente me le coloco por un ladito, la miro y le coloco mirada de borrego a medio morir. Y le dije, jefe, perdóneme, pero estoy que me trabajo, ¿qué hago? Ni me volteó a mirar. Me dijo, Edward, OPB te espera. Le dije, jefe, perdóneme, el celular no me sonó, perdóneme. Me dice, yo te perdono, pero OPB te espera. ¿Quieres llegar más tarde? Puedes trabajar en OPB, no te preocupes, OPB te espera. Le supliqué, jefe, por favor, deme otra oportunidad. Me dijo, no, OPB te espera. Así que casi me fui como zapateando para el lugar de la sección de lavado del OPB. Y entonces llego allí y ya estaba ahí la torre de las ollas, parecía la torre de Babel, listas esperándome. Así que me coloco yo el overol, me coloco los guantes, cojo el brillo, listo el jabón y empiezo yo a restregar. Aparte de eso, yo restregando las habían dejado quemar y yo decía, yo creo que las dejaron quemar de adrede y yo allá restriegue las ollas. Y miren, empieza aquí una lucha. Y la lucha personal es que yo empiezo a decirle a Dios, Señor, ¿por qué no me levantó si usted sabe que yo odio lavar ollas? Yo odio lavar ollas. Usted sabe lo que yo detesto lavar ollas y aparte de eso, el lavaplatos era algo que usted quedaba, que al terminar usted terminaba cansado de la espalda. Y empiezo yo primer día ya lavando ollas. Segundo día yo seguía peleando con Dios, diciéndole al Señor, orándole y diciéndole, molesto con Dios, ¿por qué no me despertó? Lavando las ollas, haciéndole aseo al piso, acomodando el cuarto de las basuras. Una semana y yo seguía lavando ollas. Miren, para que yo saliera del OPB, otro tenía que llegar tarde. Un mes y yo seguía lavando ollas y yo seguía peleando con Dios. Pasaron 2 meses y nada, yo seguía, así que ya en los 2 meses yo cambié la oración. Le dije, está bien, Señor, si usted no me quiere decir por qué no me despertó, así que yo cambio la oración y entonces le digo a Dios, por lo menos ayúdeme que otro llegue tarde. 3 meses seguía yo lavando ollas.
4 meses seguía yo lavando las ollas. 5 meses seguía allí lavando ollas. Cuando cumplo 7 meses pasó lo impensable. Hermanos, me volví tan bueno lavando ollas que me pueden invitar a almorzar y se los demuestro. Me volví muy bueno, lo hacía en tiempo récord. La jefa estaba feliz conmigo. Muy bueno lavando las ollas, haciendo aseo, arreglando el cuarto de las basuras. Muy bueno. Pero pasó un año y al año otro llegó tarde y entonces salí del OPB. Ya cuando salí del OPB yo ya extrañaba lavar ollas. ¿Saben? Hay oraciones que pasan tiempo para que Dios las conteste. Que nos desgastamos quizás pidiéndole a Dios que pueda llegar a contestar ese tipo de oraciones. Hay personas que incluso han muerto y no han visto la respuesta de Dios. Y quizás uno llega un momento en esas situaciones donde Dios no contesta. Y durante esta semana también tengo un tema que lo titulé Cuando Dios parece callar. Hay momentos donde uno se desespera y uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está cuando más lo necesito? Clamas y no hay respuesta de Dios. Dios se toma su tiempo. Dios no tiene afán. Y uno se apura, uno vive apurado, uno vive desesperado, se molesta con Dios. Hay gente incluso que dice, me vuelvo ateo, no voy a creer más en Dios. Pero está por el otro lado, ese tipo de oraciones que tú has clamado a Dios, y yo sé que muchos aquí lo han llegado a vivir, que tú clamas a Dios por algo. Y yo pregunto, ¿cuántos le han pedido a Dios algo y de inmediato quizás han tenido la experiencia que de inmediato Dios les ha contestado la oración? ¿Hay varios? Ok. Es tan refrescante. Y tú te sientes tan especial porque dices, Dios me ama. Dios me ama. La historia dice en el versículo 14 que estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, que sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendrás que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, y veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Saben? No faltó el que dijo, ¿cómo es que nos vamos a salir y nos vamos a quedar quietos? No faltó el que lo pensó, el que lo dijo. Y entonces Josafat hace hincapié y le dice, miren, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué te falta a ti para creer en Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios para que tú puedas volver quizás esa mirada a Él?
¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Por qué desconfiamos de Dios? Josafat hace hincapié al pueblo de lo que el profeta estaba diciendo. Y entonces dice el versículo 21, y después de consultar con el pueblo, puso algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los del monte Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón, de Moab, se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. ¿Saben la historia? Termina que incluso duraron 3 días el pueblo recogiendo el botín. 3 días recogiendo el botín de todo lo que había dejado los de Amón, los de Moab y los del monte Seir. ¿Qué necesitas tú para aprender a depender de Dios? El Señor lo que nos pide a nosotros es: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. No nos desesperemos. Necesitamos aprender a confiar en el Señor.